Los pilotos de Fórmula 1 son increíblemente buenos frenando y la mayoría de los conductores no lo son. Esto se debe a que sencillamente es la parte más importante, así como la más difícil para ir rápido en un circuito. Digamos que es la diferencia entre los buenos pilotos y los mejores. Pero, ¿cómo consiguen generar más agarre y mayores velocidades en las curvas utilizando únicamente el pedal de freno? ¿Y por qué a menudo en algunos cursos de conducción deportiva se está enseñando una técnica incorrecta? Vamos a verlo. La fase de frenada y entrada en las curvas es la parte más difícil para los pilotos de Fórmula 1. En primer lugar, cuando frenan se aplica mucha fuerza. Llegan a los 6G y pisan el pedal de freno con hasta, ojo, 150 kilos de presión, que viene a ser el doble de lo que pesa la mayoría de ellos. Y todo esto con una sola pierna. Pero el tema físico no es lo más complicado, no, sino la precisión y la sensibilidad que necesitan con el pedal de freno. Cuando un piloto pisa el pedal entrando en una curva, tan solo unos gramos de diferencia de presión sobre el pedal podrían decidir lo que hará el coche entre entrar suavemente en la curva o, por el contrario, subvirar o sobrevirar saliéndose de la trazada. Tienen que ser muy precisos. Y por eso estos pilotos necesitan años de experiencia en karting y en monoplazas para lograrlo. Y también por eso los conductores en la media, ya sea un piloto de carreras aficionado o alguien que asiste a un evento deportivo en circuito, como podría ser un curso, sufren para lograr una frenada decente. Lo cierto es que muchas escuelas de conducción enseñan una manera específica de frenar que, digamos, no es la más correcta si estás tratando de lograr el mejor tiempo por vuelta. Vamos a explicarlo. Una escuela de conducción normalmente te dirá frena solo en línea recta, lo cual reducirá la velocidad del coche mientras vaya en línea recta, luego suelta el pedal de freno y entonces, solo entonces, inicia el giro hacia la curva. Pero ese método genera una gran cantidad de subviraje. Si haces eso, estás haciendo que la parte delantera del coche tenga menos agarre y nunca podrás igualar a los pilotos más rápidos. Pero en realidad ese es el motivo por el que te enseñan de esa manera. Piensa en lo que está pasando en el coche aquí. Frenas. La suspensión delantera se comprime y los neumáticos delanteros se pegan al asfalto, lo cual te da más agarre. Pero luego simplemente sueltas los frenos rápidamente y la suspensión delantera se extiende y levanta el morro, liberando toda esa presión y agarre que tenías, por lo que obtendrás un coche con subviraje, o sea, con falta de dirección. Algunas escuelas de conducción simplemente tratan de minimizar el riesgo. Si subvira, es menos probable que tengas una gran deriva y el subviraje es más predecible y más fácil de corregir para el conductor. Pero entonces, ¿cómo lo hacen los profesionales? Pues hacen lo que se conoce como frenada regresiva, pero hacerlo correctamente es difícil y existe el riesgo de patinar si no lo haces bien. Y es probable que en algunos cursos no dispongan, digamos, del tiempo necesario para enseñarte a hacer esto adecuadamente. En mis tiempos de instructor, que fueron muchos años, pasábamos mucho tiempo enseñando a la gente a frenar. Y estos son los 6 principales errores que se suelen cometer en la frenada. No frenar con suficiente fuerza al estar acostumbrados a conducir por carretera. No utilizar las referencias de frenada y entrar en las curvas a velocidades equivocadas. Frenar suave y progresivo, lo cual dificulta predecir la velocidad de entrada en las curvas. Soltar los frenos bruscamente, provocando un desequilibrio en el agarre del coche. Frenar y acelerar al mismo tiempo. Y por último, abusar del freno motor. Y ahora estarás pensando, ¿cómo debería hacerlo? Como referencia, aquí tenemos a un conductor que utiliza el método de muchas escuelas sin superponer frenadas y giros. Frenada en línea recta y luego girar hacia la curva. Y así es como deberías hacerlo. Mira cuánto más rápido es en general. El coche es el mismo y la trazada no es tan diferente. Y entonces, ¿por qué es mucho más rápido? Todo depende de cómo cargues los neumáticos en la zona de frenada. Si sueltas los frenos de golpe, estás descargando los neumáticos delanteros y probablemente subvirarás. Esto a menudo hace que los principiantes piensen que han superado ya el límite de agarre y que no pueden ir más rápido, porque el coche les está subvirando. Pero no es así, sino que estás conduciendo el coche de una manera que disminuye el límite del agarre. Y por supuesto que podrías tomar la curva más rápido, pero frenando correctamente. Mira la diferencia aquí. El primero es Scott sin hacer la frenada regresiva. Mira cómo salta la parte delantera del coche cuando suelta el freno. Luego, con una frenada regresiva adecuada, puedes controlar el peso que se libera del morro en la curva, lo que significa que tienes más agarre delantero cuando lo necesitas. Consiste en mantener algo de presión en los frenos mientras entras en la curva, para que los neumáticos delanteros
sigan empujando hacia la pista y por lo tanto obtengas así más agarre y más dirección. Ahora bien, también puedes pasarte. Pensemos una vez más en la transferencia de peso. Si frenas demasiado o durante demasiado tiempo, estás cargando los neumáticos delanteros, lo cual proporciona mucho agarre al girar. Sí, pero el problema es que cuando cargas los delanteros, estás descargando los traseros. Todo no puede ser, amigos míos. A esto se refieren los pilotos cuando hablan del equilibrio. Entonces, en este caso, tienes más agarre en la parte delantera que en la trasera, por lo que cuando gires, todo parece estar bien, pero luego la parte trasera no tiene suficiente agarre para hacer frente al giro que le estás pidiendo. ¿Y qué pasa? Que haces un trompo. Por cierto, ¿qué os parecen estas tomas de simulador? Nos permiten obtener muchos buenos ángulos para poder mostrar la manera correcta y la incorrecta, viendo claramente la diferencia, ¿no? En este caso, estamos usando un Mazda como ejemplo, que sí, es un coche blando y la transferencia de pesos es muy pronunciada. Pero lo mismo sucede en un coche de Fórmula 1, aunque simplemente no se nota tanto porque son muy rígidos. Pero en un coche de Fórmula 1 sucede más cosas. Entonces, ¿cómo son tan buenos los pilotos en esto? En primer lugar, los pilotos tienen muchas herramientas que cambian la forma en la que el coche frena y gira en una curva. Tienen repartidor de frenada, así como ajustes de diferencial que cambian la forma en la que el eje trasero se comporta en una curva. Pero ignoraremos todo esto de momento y asumiremos que el piloto lo tiene configurado como él quiere. La gran diferencia en un coche de Fórmula 1 es la carga aerodinámica, amigos. Cuando el piloto pisa el freno por primera vez, tiene mucha carga aerodinámica, pero a medida que pasan por la zona de frenada y el coche reduce la velocidad, tiene cada vez menos carga aerodinámica a medida que disminuye la velocidad del aire sobre el vehículo. Por lo tanto, tienen que frenar de una manera que coincida con la carga aerodinámica y por tanto con el agarre que tenga el coche. Y es difícil acostumbrarse al principio, aunque los pilotos suelen encontrarse con coches cada vez con más agarre a medida que escalan en su carrera deportiva. Pero nada te prepara lo suficiente para el increíble agarre de un coche de Fórmula 1. La primera vez que se suben suelen alucinar con la potencia de frenada, más que con la aceleración. En las primeras vueltas suelen frenar y sorprenderse de los pocos metros que necesita para parar. Al principio es difícil de entender hasta qué punto puedes frenar, pero después de algunas vueltas tu cerebro se acostumbra y terminas aprovechando todo su potencial de frenada. Sin embargo, en este Mazda se frena con un perfil de frenada más plano. Ese coche solo tiene agarre mecánico, por lo que su potencial de frenada es el mismo al inicio de la frenada hasta el punto en el que empiezo a soltar el freno, de manera que el trazo de la frenada se ve así. Pero la de los pilotos de Fórmula 1 se parece más a esto, con un gran pico al inicio de la frenada y luego liberando poco a poco la presión. No se trata de la frenada regresiva, sino de la fuerza aerodinámica sobre el coche, porque si permaneciesen con la presión máxima, los neumáticos se bloquearían a medida que disminuyese la carga aerodinámica, ya que el coche tiene menos agarre a medida que va frenando. Así que pisan fuerte el pedal y luego liberan ligeramente la presión, pero luego el final del trazo de frenada es más similar al del Mazda, donde mantienen algo de presión sobre el pedal en la curva para mantener así mejor el equilibrio del coche. Pero hay un factor más que entra en juego aquí. Los pilotos de Fórmula 1 hacen todo esto a una velocidad increíble, por lo que debe ser algo mecánico. Tiene que ser intuitivo. Los mejores pilotos en esto tienen un tacto increíble con el coche. Pueden predecir el equilibrio del mismo y adaptarlo muy bien. Y recuerda, no se limitan a aprovechar al máximo el agarre del neumático en una curva aislada. No, lo hacen en cada curva, en cada vuelta. Tienen que predecir los cambios de agarre del circuito, los cambios de agarre en los neumáticos y los cambios de agarre de los coches con cosas como cambios en la carga de combustible. Sin mencionar cuando se salen de la trazada o cuando llegan 30 kilómetros más rápido a una curva debido a un rebufo y al DRS. Sus cabezas lidian constantemente con muchísima información. Vimos algo de George Russell la semana pasada donde explicaba que usaría cambios en la polarización de los frenos, o sea, en el repartidor de frenada, a lo largo de la vuelta para igualar cómo cambiaba el agarre del neumático de atrás hacia adelante. Así, por ejemplo, en un circuito con muchas zonas de aceleración, los neumáticos traseros lo pasan mal. Tienen 1000 caballos de potencia, por lo que es fácil sobrecalentarlos a lo largo de la vuelta. Las ruedas traseras trabajan más en las zonas de aceleración, por lo que cuando se trata de la zona de frenada, las traseras tienen menos agarre que ofrecer, obviamente. Y con múltiples zonas de tracción, esto empeora cada vez más a lo largo de la vuelta. Entonces llegas a la zona de frenada en la que los delanteros tienen más agarre que los traseros, por lo que para maximizar esa fase de frenada necesitas mover el repartidor hacia adelante
delante. Los neumáticos delanteros tienen más agarre que los traseros y así puedes pedirles más. Y George cambia esto de curva a curva. Alucinante. Y aquí puedes ver las extrañas trazadas que usan algunos pilotos de Fórmula 1. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.